Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsa Daniela Cruz Salgado y vengo a presentar mi tema de titulación, que es una tesis, que es la violencia sistémica en la danza, metodología de una danza libre de violencia. Mi asesora, la maestra Alejandra Rivera Rodán. Bueno, pues este tema surge desde manera personal como de comunidad, en el ámbito profesional de la danza. Y me gustaría empezar la exposición con una frase que se me vino a la mente ayer, que dice así: en mí hay una voz para los que aún siguen callados. Delimitación. Análisis de la violencia sistémica en la danza. Palabras claves que nos ayudarán a comprender la diferencia de un buen aprendizaje de este arte. La importancia de escuchar y empatizar con el alumno, respetando su entorno personal. Ninguna danza es mala, pero el método de enseñanza lo hace ver y sentir de mala manera. Pues yo quisiera comenzar con el principio de los tiempos, de cuál sería el rol que debe de tener las personas, ¿no? Docente y alumno. Y pues para así identificar cuál es el punto donde inicia este tema, que es la violencia. Justificación. La vida estudiantil se ve afectada por la incorrecta metodología que se emplea en las escuelas de danza, haciendo que pase de la delgada línea entre la pasión por la danza a no escuchar tu propio cuerpo, por no saber poner un límite, en la cual el docente falta a su ética al implementar actos violentos en el método de realizar un ejercicio. Vamos a ver también qué pasa con la ética docente. Me pregunto mucho cómo se puede llegar a corromper, ¿no? ¿Cómo es que se realiza una clase de danza con ética y cómo se realiza una clase de danza donde no lleva ni ética, ni humanismo, ni nada de empatía, de la importancia de saber cómo escuchar tu propio cuerpo y el cuerpo ajeno, el cuerpo de tus estudiantes? Vamos iniciando con las palabras claves, que es violencia. Primero, partimos de considerar como violencia en la danza a todo trato que agreda física, emocional, espiritualmente a la persona, tales como agresiones con palabras, burlas. Estos maltratos se consideran violencias en la integridad, tal como lo señalan los derechos humanos. También es considerada violencia el ignorar a tus estudiantes mientras estás dando una clase, como si no tuviera la importancia, como si no existiera simplemente. El hecho de llegar a ese punto de que no te importa una persona que está asistiendo, que te está compartiendo tu tiempo, esfuerzo y dedicación, es un acto violento no tener la consideración y la empatía de compartir con él mismo, con ella misma, el espacio que se te da y que se te brinda. Sistémica. Se ha definido la violencia sistémica como cualquier práctica o procedimiento institucionales que produzcan un efecto adverso en los individuos o en los grupos al imponerles una carga psicológica, mental, cultural, espiritual, económica o física aplicada a la educación. Significa prácticas y procedimientos que imposibiliten el aprendizaje de los alumnos, pues causándoles así un daño. Es importante reconocer desde dónde empieza este tipo de violencia, desde dónde parte. Para mí, la verdad, es importante y siento que puede comenzar desde ahí, cuando le llamamos la intención en que se dirige, la intención en que se está hablando, la intención en la que uno enseña y la intención en la que uno aprende. Porque no solamente la violencia es de docente a alumno, sino que también al seguir el paso del tiempo uno puede llegar a observar violencia entre los mismos estudiantes. Seguimos con las palabras claves. Cuerpo. Mi cuerpo no es una idea, no es un pienso luego existo, más bien soy cuerpo, existo y pienso. Es más, pienso
porque sí. Somos más como esto de relacionarnos tanto con el entorno, con el espacio, más bien no tener esas barreras corporales que nos impidan tanto el movimiento libre por nosotros mismos. Y bueno, continuando con esto, me voy a la palabra de el esfuerzo. Según la Real Academia Española, es el empleo de elementos costosos en la consecución de algún fin. Está suponiendo un costo muy alto por algo que no necesariamente garantiza su eficacia. En el diccionario de filosofía lo define como la actividad dirigida a vencer un obstáculo o una resistencia cualquiera. Es aquí donde yo pongo la frase, vencer a toda costa, cueste lo que cueste, sobre de quien sea, incluso sobre mí mismo. Y es ahí donde nos olvidamos del primer concepto que les acabo de mostrar, que es cuerpo. ¿Qué pasa cuando nos olvidamos de nuestro cuerpo y solamente nos enfrascamos en tener el esfuerzo y incluso el sobreesfuerzo? No nos quedamos más que con el simple dolor. Equivale al simple dolor. El dolor, según la biopsicología, es una respuesta ante un estímulo potencialmente dañina, excesiva, de cualquier tipo. Hemos escuchado un par de frases de si no te duele no sirve, si no sudas no hiciste nada, si no estás roja, ¿qué hiciste en la clase? Si esto, si lo otro, si no haces tal cosa, no eres funcional, ¿no? Entonces es como de no sirves para aquí, ¿qué haces? Si no te duele, pues es que no estás trabajando. Pero considero que el cuerpo no se debe de agitar y sobreagitar para realmente tener un avance. Puedo tener un avance bajando 2 centímetros en split y no estoy ni agitada ni siquiera desgarro mis ligamentos, no hago nada de eso, solamente me concentro en hacer el ejercicio, pero no en un sobreesfuerzo que me haga daño a mí o daño a los demás. Es por eso la importancia de saber cuál es tu límite y saber reconocer que tu cuerpo tiene un límite. ¿Sí? Disciplina. Por Michael Ponko, es que no sé, describe de manera análoga el conflicto que provoca en el ámbito de la danza. La disciplina, como él dice, y lo vemos en la danza, fabrica individuos útiles, no personas. La técnica que toma a los cuerpos de quien danza como objeto e instrumento de ejercitación se somete a una sujeción constante de su fuerza y les impone una relación de docilidad, utilidad. Eso es lo que se llama disciplina. Escondida en la disciplina se encuentra una manipulación que, con cierta máscara de interacciones prominentes, justifica el sufrimiento físico y el chantaje emocional de quien tiene el poder sobre el alumno que confía en las reglas de la enseñanza. Y pues es muy común entre la doxa de la comunidad de la danza confundir la constancia del hacer dancístico con el sacrificio irracional. Y esta parte yo la quiero terminar con quien bien te quiere, te hará llorar. ¿Cómo? Quien bien te quiere, te hará llorar. Hay que salir corriendo. Hay que salir corriendo. Qué fuerte. Sí. Bueno, aquí va mi definición de danza, que no la he cambiado por si se dan cuenta, porque lo sigo pensando. Es lo que se construye, lo que se destruye y se transforma, expresión de lo que uno es, la vulnerabilidad y la fuerza, al ritmo del corazón y del pensamiento. Me gusta mucho este pequeño texto que yo formé, porque siento que me abarca toda mi experiencia, en pocas palabras. Me abarca la experiencia desde que empecé con la danza, me abarca la experiencia desde lo que yo quisiera hacer más adelante, no sé, toda esta cuestión de imaginación, de creación, de poder cambiar algo en mí para poder ayudar a los demás. Y vamos con la definición de humanismo. La educación humanista, como de tipo indirecto, pues en ella el docente permite que los alumnos aprendan mientras
Preferentemente No, es que se puso algo aquí. en la compu. En la compu. Sí. Yo sigo viendo. Gracias. Se abrió tu programa. Experiencias y proyectos que estos preferentemente inicien o decidan emprender. Aquí yo quiero partir, es lo que les comentaba, de los roles docente y alumno. Entonces creo que con eso quiero arrancar para poder definir el punto básico de dónde inicia la violencia. ¿Vale? Otra vez. ¿Otra vez? ¿Se trabó? Sí, sí. Gracias. Como que te fallas mucho. Se había quedado como el otro. Generales y específicos. Generales. Exponer el problema que se plantea. Dar a conocer el origen de la problemática nos ayudará a profundizar para un mejor resultado, dándonos espacios seguros de enseñanza-aprendizaje. Nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Al crear metodologías que sean adecuadas tanto para el docente como para el alumno, será más humano el trato en el salón de clases. Y 3, es importante compartir con un experto el proceso de ser maestro y de ser alumno para crear un ambiente sano en las escuelas. Específicos. ¿Cómo se implementa la ética en la docencia? Realizar evaluaciones en la docencia. Atención psicológica para la salud de cada alumno y analizar de manera presencial los resultados del programa. Me parece muy interesante que me gustaría que en los maestros viéramos más posibilidades de hacer este tipo de reuniones, ¿no? O sea, yo sí sé que pero hacerlas más largas o con mayor tiempo. Me gustaría mucho que también se implementara la psicología en este ámbito de docencia para una mejor comunicación entre docencia y alumnado. De Pablo. Bueno, yo me basé un poquito en este momento de los roles. Es una lectura muy bonita, muy interesante. Y quise poner fragmentos de Pablo Freire, Cartas a quien pretende enseñar. Y pues el primer punto es que el enseñar no existe sin el aprender. Eso se entiende. ¿Se entiende? Bueno, el acto de enseñar exige la existencia de quien enseña y de quien aprende. La importancia de estar dispuesto a enseñar y de aprender. Eso es como que lo principal, ¿no? La importancia de estar presente, del querer estar ahí. El aprendizaje del educador al educar se verifica en la medida en que este humilde y abierto se encuentra permanentemente disponible para repensar lo pensado, analizar todo esto, lo que lleva, todo lo que yo aprendí, pero también necesito aprender para enseñar nuevamente. Para revisar sus posiciones se percibe en cómo busca involucrarse con la curiosidad del alumno en los diferentes caminos y senderos que éste lo hace recorrer. Por ejemplo, no sé, si yo le pido a mi asesor que yo tengo la curiosidad de saber desde dónde puedo iniciar, ella me puede dar muchísimos materiales, puedes leer esto, puedes leer aquello, puedes ver esa entrevista, ese tipo de cosas es donde uno como alumno da pie a terminar con la curiosidad, porque el docente ya le está dando material y sin embargo el docente ahí mismo también está aprendiendo a aprender y a enseñar, y el alumno aprende a aprender y a enseñar. ¿Se me explico? ¿Sí? Okay. Al enseñar no como un burócrata de la mente, sino reconstruyendo los caminos de la curiosidad, razón por la que su cuerpo consciente, sensible
decía, creo que está nervioso o está nervioso, pero no lo demuestra. ¿Por qué? ¿Por qué no demuestra que puede estar nervioso si es un ser humano? Si me puedes compartir que estás nervioso por tu primer día de clases, está súper genial, porque también me estás enseñando que puedes ser vulnerable. Y eso es, para mí es muy importante, porque pues demuestra pues, empatía, demuestra lo que realmente es una persona, y pues ahí está como el humanismo del acompañar, el acompañar de alumno. Y pues, el educador aprende primero a enseñar, pero también aprende a enseñar al enseñar algo que es aprendido por estar siendo enseñado. Creo que estas son como palabras muy completas. Yo las siento como muy completas, ¿no? El hecho de seguir uno aprendiendo. Como alumna estoy aprendiendo a enseñar y aprendiendo a aprender. Cuando yo sea docente, cuando yo tenga un papel que diga que soy del área de docencia, que yo terminé mis estudios, el hecho de yo haber tenido ese papel no dejo de aprender, porque siempre va a haber un cambio. Siempre va a haber cambios en las escuelas, en el salón de clases. Siempre va a haber alumnos que sean diferentes a mi generación. Y eso es rico en sabiduría, porque siempre va a haber alumnos. Somos personas inacabadas. Nunca vamos a dejar de aprender y tampoco vamos a dejar de aprender. Continuamos con Pablo. Pero de otra lectura de pedagogía da la autonomía. Al asumir también como sujeto de la producción del saber, se convenza definitivamente de que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear posibilidades de su producción y de su construcción. Aquí pues sí me relaciona mucho, ya lo había comentado, de si yo necesito una cierta información, mi docente no me va a dar solamente la que él tiene, no, sino que también va a explorar más allá. También él tiene curiosidad, porque yo le estoy dando esa curiosidad, le estoy preguntando qué es lo que puedo hacer. Entonces, si él me sabe, pues resolver, podemos complementar dos curiosidades y hacer un equipo. A mí lo que a mí me parece genial es ser equipo con mi docente, y no es como de, pues es que él es el maestro, lo que él me diga es lo que es. No, también mi maestro o maestra me puede dar la herramienta me puede decir, puedes buscar en estas cosas, te doy esto, te doy el otro. Mira que cuando tú me dijiste esto, yo pensé, wow, o sea, podemos agarrar ciertas informaciones. Eso es tener esa buena relación. Empezando con una buena relación. Desde los comienzos del proceso vaya quedando cada vez más claro que, aunque diferentes entre sí, quien forma y reforma al formar, y quien es formado se forma al ser formado. Y forma al ser formado. Está un poquito revuelto con las palabras, pero pues es lo mismo prácticamente, ¿no? Como de la mano y estar en esta sintonía de aprender, enseñar, pero no solamente lo que ya tenemos, sino algo nuevo, y experimentar y crear y seguirle y hacer. Eso es lo que a mí me gustaría que todavía siguiera en todo este proceso. El educador democrático no puede negarse al deber de reforzar en su práctica docente la capacidad de crítica del educado, su curiosidad y su insumisión. Pues es prácticamente lo mismo. Mientras no se pierda la curiosidad, mientras no se pierda podemos hacer esto, mientras no se pierda lo que es un equipo, creo que es mejor para que no haya este tipo de acciones violentas más adelante. Creo que tener la empatía, el humanismo, la responsabilidad, la ética es fundamental para crear un ambiente sano en las escuelas de danza. Esa es otra lectura. Métodos, contenidos y enseñanza de las artes en América Latina y el Caribe. Puse estas tres preguntitas porque dije, está interesante. Para aprender es necesario tomar distancia de lo
que te dan y que incluso tú tomas, creo que también es importante para poder seguir, ahora sí que comiendo conocimiento, sin dejar de lado pues lo que ya tenemos. Puedo decir, no, pues es que ya aprendí algo nuevo y lo voy a complementar con lo que ya sé, y así sucesivamente. Tener esa curiosidad prácticamente de seguir estando en el aprendizaje, pero pues, junto con alguien, en compañía de alguien. Es necesario saber escoger dentro de las experiencias el bagaje que puede ser aprovechado para encontrar lo presente. Es pues prácticamente lo mismo, ¿no? Como seleccionar cuáles son las cosas de tu interés, cuáles son las cosas que a ti te llaman, te jalan. Cuando algo te llama y te jala es como de, aquí está toda pues mi energía, todo lo que yo quiero aprender, todo eso, ¿no? Y 3, saber reconocer es saber aprender, definir criterios, encontrar puntos de referencia, visualizar contextos, recibir relaciones entre diferentes órdenes en realidad. Esta parte me recordó mucho a otra lectura, donde aprender no solamente es aprenderse literalmente el texto, sino también tener un criterio, tener un pensamiento, tener un enfoque de, ¿cómo? Pero es que cuando yo leí esto, lo aprendí, pero me dio la curiosidad de saber algo más que dijo la lectura, ¿no? No es como de y eso es, no se puede quedar uno en lo que solamente lee por primera vez, sino que una cosa te lleva a otra, y eso es pues rico en nutrición al aprender. Y al compartir también es importante para la curiosidad del mismo docente. Ya es todo. Muchas gracias. Perfecto. Pero eso. ¿Quién quiere comenzar primero? Lo que estás presentando es una tesis. Tesis. ¿Qué? ¿Quieren? Ok. Era una pregunta nomás. Bueno, me parece importante todo el proceso que has estado llevando, porque no es nada más decir que existen esas violencias, sino de qué manera existen esas violencias y qué se puede hacer al respecto. Y creo que estás abordando como que todo ese espectro, que me parece importante. Yo más bien lo que me preocupa luego de las tesis es que sean documentos que se queden guardados ahí y que nadie va a observar. Un poco es como cómo estás viendo que tu trabajo cómo estás pensando las estrategias de promoción de tu trabajo, el que tenga realmente una incidencia en las prácticas. ¿Has pensado en eso? ¿No lo has pensado? Sí, ¿Qué estás visualizando? Sí, lo he pensado. Siento que cuando termine la carrera y al terminar la docencia me gustaría, y no voy a gustar, que implementar como clases para los docentes, como esta es la importancia de saber cómo dar una clase, porque en ese momento el docente no deja de ser docente, pero se convierte también en alumno. Siempre vamos a ser alumnos de la vida misma. Entonces, aprender nuevamente lo que ya aprendimos, pero aprender nuevas cosas, creo que me ayudaría mucho a que en las próximas clases se vea reflejado lo que se ha aprendido. No sé, incluso si yo como docente, también como implementar estas metodologías con mis futuros alumnos del CENTI y ayudar también a los docentes.
lo que sucede como docente, sucede también. Creo que pasa mucho como padre. Tú estás ejerciendo, nos pasa mucho también con los machismos que tenemos como introyectados, ¿sabes? Que uno de pronto no es consciente de que los tiene. Y dices, ay, sí, los maestros que son violentos, pero como allá no, o sea, yo no soy una maestra violenta, por favor, ¿no? O sea, es muy difícil como que observarte a ti misma en tu práctica y en lo que estás haciendo. Entonces, de pronto, y ya estoy pensando como aparte de la tesis y la titulación, y ahora más es como para echar diálogo contigo, porque creo que esto está muy bien y que lo lleves así como lo estás llevando y que lo escribas así está muy bien, pero sí me importa que es compacto. Entonces, ¿cómo pensar en una posibilidad, a lo mejor más a futuro, de diseñar a partir de estas charlas y estos cursos que no se queden como la ponencia que se presente y que yo voy y digo, ay, sí, aquellos maestros violentos, sino que realmente hay una serie, un proceso como introspectivo de autorreflexión, de autovigilancia, estrategias concretas de autovigilancia, qué puedes hacer y cuándo y cómo, para revisar y repensar tu práctica, ejercicios de, no sé, se me ocurre cualquier cosa, ¿no? Enuncia una práctica de violencia, revisa si lo has realizado, o de qué manera, o cómo, o lo has observado, o por qué reacciona tu estudiante de tal o cual manera. ¿Sí me explico? No sé ni cómo decirlo bien, pero de qué manera podemos hacer que eso se aterrice como de manera muy contundente en una reflexión como más que vaya realmente hacia nuestros propios procesos, no como de manera externa. Sí. Está pues como así enfocar ya para después de la titulación. Creo que lo voy a analizar más a profundidad para pues, implementar metodologías para corregir estos malos, pues el mal uso de la docencia, incluso también el mal uso, no sé si lo puedo decir así, de ser alumno, porque pues uno observando, escuchando, viendo, aprende y no necesariamente se tiene que hablar. Entonces también como acabar con esto de un alumno agrega a otro, ¿no? Desde muy pequeños incluso, sí lo he llegado a notar. Entonces es como que la maestra no está poniendo atención, pero yo estoy observando y estoy anotando y estoy verificando que en su salón hay un cierto tipo de violencia, que sean unas niñas de 5 años, ¿no? Porque también es importante erradicar a partir también de ahí y ver por qué el docente en ese momento no está poniendo atención. Implementar metodología, o sea, puedes ver también, examinar y crear y llevarla a cabo. ¿Alguien más? Igual, siguiendo esa misma línea de cómo se lleva a veces a lo práctico, yo siento que el tema es muy vibrante y emocionante que lo lleves, más a veces creo que llega a veces ese miedo, esa incertidumbre de que por lo que pasa con muchos modelos educativos, más de los actuales que a lo mejor lo plantean en unas situaciones y entornos idealizados, como que o como de, pues veo cómo está la situación y a base de mis ideas, de mi idea y no de lo práctico, es que se fomentan estos modelos educativos, ¿no? Por ejemplo, que ya llevamos a la práctica son un poco más abiertos en cuestiones de mostrar que sí funciona y que no. Por ejemplo, el modelo pedagógico de Montessori, que si bien sí está implementado, funciona y hay muchas, está pensado para más personas que tienen otra manera de enseñar y de educar, más llevado a un modelo práctico social diferente, pues las personas tienen dificultades, ¿no? Más creo que en este modelo que estás planteando y ya con lo que comentaste con la maestra, que lo lleves a lo práctico, que lo lleves a no solo a tomar el ideal, las tesis de lo que suelen decir, cómo tiene que ser la educación y que lo implementes a lo que tú lo que has tenido, a tu proyecto, que es
se puede, es muy llamativo y creo que vas por el camino si vas a llevarlo a un momento práctico. Ponle ahí a la de los objetivos, a la diapo de los objetivos. Ah, sí. Ahí, antes de que se me olvide. Mira, esos objetivos, dice, el de arriba es lo que te estaba diciendo Rocío, ¿no? Que es esta cuestión de la difusión, ¿no? De hacer cambiar el ámbito. Y el de abajo es una justificación. Entonces, yo me quedaría con el del medio como objetivo general, ¿no? Y los otros los podemos reacomodar ya en el proyecto. Pero fíjate lo que dice, nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje. Yo pienso que hacer eso sería bastante complejo porque además enseñanza-aprendizaje de qué, ¿no? No es lo mismo clases tipo estrategias corporales que clases creativas, como que las metodologías son como más específicas, ¿sabes? Y lo que tú estás planteando es una problemática que aplica a todo, o sea, a cualquier clase, ¿no? Claro, en danza pues se presentan determinado tipo de violencias más como específicas, ¿no? Sin embargo, la cuestión de la metodología me parece importante, esa búsqueda que tú tienes en términos de cómo hacerle para cambiar las cosas, ¿no? Eso por una parte. Por otra, planteas lo de la violencia sistémica, que yo creo que se puede profundizar mucho más, porque ahí te enfocaste la cuestión institucional. Y la violencia sistémica, coincido con lo que dice Rocío, y ya lo habíamos platicado tú y yo, es una cosa que está en toda la cultura, incluso más allá de la cultura de un país, ¿no? O sea, la misma estructura del patriarcado construye la violencia sistémica. Entonces, ¿qué es lo que tiene como consecuencia? Que no hay manera de que nos libremos de eso. Está en nosotros, en cada uno de nosotros. Entonces, a mí me parece que sería muy interesante, que es algo que de pronto por ahí empezaste a hacer, definir o identificar las violencias, ¿no? Y pusiste algunos ejemplos. Eso me parece un primer paso muy interesante. Pero sería más interesante si eso no lo haces tú sola, sino lo haces con otras personas. Y puede ser parte de la tesis. Es decir, yo le tomo la palabra a Rocío como para pensar, luego lo platicamos con calma, como para pensar si eso se puede hacer como parte de la tesis, ¿no? O sea, ese proceso de identificar entre todos las que has recibido, pero también las que has ejercido, ¿no? Sin poner culpas, porque sabemos que todas estamos metidas en la cazuela, ¿no? Y todas hemos ejercido violencia en algún momento de nuestra vida, y lo importante es justo identificarlas, porque es lo que te puede permitir reestructurar. Entonces, pensar la tesis más como los violentos y no violentos, sino ese proceso de identificación de nuestras propias violencias, las que hemos recibido, que también pues las tenemos que trabajar para no reproducirlas, y las que hemos ejercido. Por reproducción automática de patrones aprendidos, por un montón de cosas, ¿no? Y yo pienso que eso sería muy interesante, que lo podrías hacer con un grupo de profes, que lo podrías hacer con un grupo de estudiantes que den clase como en diferentes niveles, y que te podría traer mucha información muy de primera mano para analizar, para ver realmente destejer cómo esto está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Porque además dependiendo del entorno y dependiendo de la época es diferente, ¿no? Si esta tesis lo hubieras planteado hace 40 años, las respuestas habrían sido muy diferentes a las que puedes obtener ahora, ¿no? Entonces esta cuestión de situarlo también es, creo yo, muy importante, porque es lo que puede permitir generar un cambio en tu entorno, ¿no? No sé, pienso que podría ser muy buena aportación retomar esa idea, y entonces justo sería una metodología no tanto para enseñar una clase, un contenido de danza, sino una metodología para reconocer las violencias en nuestras metodologías, en nuestras maneras en nuestras prácticas cotidianas, tanto digamos de todas las personas involucradas en el proceso. No sé.
nos pienso eso. Piénsalo tú y luego ya decides lo que quieres hacer. ¿Te suena? Sí, mucho. Creo que sí sería bueno como reconocernos para que después se reconozcan. Sí, porque además muchos de ustedes van a dar clases y van a reproducir lo que han recibido de nosotros y de sus otros profes que han tenido en toda su vida. ¿No? Entonces a lo mejor ya los viejos no los puedes cambiar, muchos más que sí. Hay algunos que sí están dispuestos, pero no todos. Pero sí es importante. Muchas gracias, Dani. ¿Alguien más quiere comentar? ¿No?